Ramón, es muy lamentable lo que ha pasado en Venezuela, porque donde no hay orden y no hay ley, hay desorden, que constantemente la Unión Europea le critica y Estados Unidos le critica que, por ejemplo, China y Rusia no se rigen por normas y valores. Pero es que nadie se está rigiendo por normas y valores. Grandes potencias no se rigen por las normas y valores, no se rigen por el derecho internacional, el mundo va a seguir yendo hacia el caos. Que las Naciones Unidas no funcionan. Claro que no pueden funcionar las Naciones Unidas porque sus principales rectores, que son las grandes potencias, no respetan el orden de las Naciones Unidas. Olvidémonos del secuestro de Maduro. El bombardeo a Venezuela, la amenaza a Venezuela, viola el derecho internacional. Putin hace así, se reanexa Crimea. Cuando le dijeron que violaba el derecho internacional, ¿qué contestó Putin? Pero es que ustedes lo hicieron en Kosovo. Exactamente lo mismo. Entonces dijo, eso fue lo que ustedes hicieron, así que no me digan a mí ahora derecho internacional. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la geopolítica, que la situación de Venezuela? Y por eso hemos invitado a un experto, que ya es un invitado frecuente de nuestro programa, el doctor Eduardo Klinger. Él es doctor en economía, es académico y es un experto en geopolítica. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Muy agradecido de que haya aceptado nuestra invitación. Y muchas gracias por invitarme otra vez aquí al programa. Sí, porque hace apenas menos de un mes hablábamos de lo de Venezuela, pero no estaba claro. Uno decía, bueno, hay barco, el mayor portaaviones, pero no, realmente nadie tenía una idea de que se iba a producir lo que se produjo el día 3, el bombardeo y la captura, el secuestro, como se le quiera llamar, de Maduro y de su esposa. Se habla de que él fue traicionado y hubo mucha algarabía en el exilio venezolano, pero con la primera rueda de prensa de Trump descartó a María Corina. ¿Cómo te analiza todos esos eventos, doctor, a la luz de la realpolitik, pero a la luz de lo que dicen muchos de que se ha violado una serie de convenciones y de cuestiones internacionales? Ramón, es muy lamentable lo que ha pasado en Venezuela y es muy lamentable lo que está pasando en el mundo, porque donde no hay orden y no hay ley, hay desorden. Una de las consecuencias inmediatas del fin de la Segunda Guerra Mundial fue que los aliados establecieron una serie de instituciones con el objetivo de establecer que el mundo funcionara ajustado a normas y valores, que constantemente la Unión Europea le critica y Estados Unidos le critica que, por ejemplo, China y Rusia no se rigen por normas y valores. Pero es que nadie se está rigiendo por normas y valores. Las Naciones Unidas es una fuente de derecho. El derecho internacional surge a partir de lo que se establece en las instituciones globales, especialmente las Naciones Unidas. Si no se rige, si el mundo y especialmente las grandes potencias no se rigen por las normas y valores, no se rigen por el derecho internacional, el mundo va a seguir yendo hacia el caos. Que las Naciones Unidas no funcionan. Claro que no pueden funcionar las Naciones Unidas porque sus principales rectores, que son las grandes potencias, no respetan el orden de las Naciones Unidas. Por eso es imprescindible que el mundo vuelva al multilateralismo, que se violó el derecho internacional al intervenir en Venezuela, al atacar a Venezuela. Olvidémonos del secuestro de Maduro. El bombardeo a Venezuela, la amenaza a Venezuela, viola el derecho internacional. Y eso realmente crea un serio problema. Cuando se dio el golpe de Estado en Ucrania, en el 2014, y el gobierno de Ucrania, que fue un gobierno integrado por varios ministros fascistas y que adoptó abiertamente una política fascista. Y el que tenga duda, que se lea un artículo que escribió Aníbal de Castro, actual director del Diario Libre, en aquellos momentos, que se llama, y está en internet, Ucrania, el jamón del sándwich, donde él explica ahí que él iba a Ucrania en esa época mucho y habían 6 ministros fascistas. Ellos amenazaron y lo estaban haciendo, perseguir todo lo que fuera ruso. Y ahí entonces Ucrania, Unión Soviética, Rusia, que
Crimea había sido rusa, sí, intervienen... ¿Y que es estratégica? Y que es estratégica, porque además ellos amenazaron con que iban a cerrarle la base del Mar Negro. Putin hace así, se reanexa Crimea. Cuando le dijeron que violaba el derecho internacional, ¿qué contestó Putin? Pero es que ustedes lo hicieron en Kosovo. Exactamente lo mismo. Porque ¿qué fue el Kosovo? Kosovo era una provincia serbia, de la antigua Yugoslavia, pero de mayoría albanesa. Los serbios estaban reprimiendo a los albaneses. La OTAN, que mientras que existió la Unión Soviética, se limitaba a hablar y no hacer nada, atacó a Serbia. Y cogió la provincia, ocupó la provincia de Kosovo y la separó de Serbia y proclamó la República de Kosovo, que no está en Naciones Unidas porque más de 100 países no la reconocen. Pero ahí se violó el derecho internacional. Si lo que quería era garantizar la integridad de los albaneses, había que ir por las normas. Y Putin entonces le dijo, eso fue lo que ustedes hicieron, así que no me digan a mí ahora derecho internacional. Ayer Zelensky diciendo a Estados Unidos que fuera y secuestrara al líder de la República de Chechenia dentro de Rusia. Y entonces el líder de Chechenia le dijo, sé hombre, hazlo tú. Porque así es como estamos en el mundo de hoy. Maduro no tenía legitimidad internacional por unas elecciones que él nunca pudo aclarar realmente ese resultado. Pero no en un mundo regido por normas, nadie tiene el derecho a ir y secuestrarlo. La Unión Europea tiene que callarse. Claro que la Unión Europea tiene que callarse. Porque hay que recordar que la Unión Europea, a solicitud de Trump en su primer gobierno, interceptaron el avión ejecutivo de Evo Morales, presidente de Bolivia, lo obligaron a aterrizar en Austria porque Estados Unidos sospechaba que en ese avión iba Edward Snowden, el ex analista de la CIA, que había denunciado que la CIA estaba mintiendo y que estaba en Moscú. El avión de un jefe de Estado lo interceptaron, lo volvieron a aterrizar y lo revisaron. Eso es violatorio del derecho internacional. Estados Unidos desplegó una gran fuerza naval frente a Venezuela y amenaza a Venezuela. Ahora mismo que Estados Unidos está diciendo de que ellos van a dirigir Venezuela, y que Venezuela le tiene que comprar todos los productos a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Y convertirse en su principal socio comercial. Mira, yo creo que... Ahora, por lo menos la ventaja es que Trump no oculta. No oculta nada. Otros lo ocultan y hablan de democracia. Este no. Mi petróleo. No. Trump tiene una gran virtud y un gran y entre sus grandes problemas tiene uno que es que improvisa mucho. Pero él dice abiertamente las cosas. Ahora, él acaba de decir que Venezuela le va a compensar con 30, 50 millones de barriles de petróleo. Pero eso no es nada. Hasta el año pasado, Venezuela le mandaba a Estados Unidos vendidos 1 millón de barriles diarios. Por lo tanto, 50 millones son 50 días. Eso no es nada. Y además, hay que ver el problema de la nacionalización de la industria petrolera venezolana. Quien nacionalizó la industria petrolera venezolana fue Carlos Andrés Pérez en 1976. No fue Chávez. No fue Chávez. ¿Qué ocurre? Que los precios de petróleo cayeron en los 90. El presidente en ese momento era de nuevo Rafael Caldera, y Rafael Caldera decreta una apertura petrolera para tratar de recuperar un poco los ingresos que había perdido del petróleo. Y autoriza que compañías norteamericanas, y creo que había 1 o 2 europeas, produjeran en la faja del Orinoco, donde está la gran reserva petrolera, en una relación mayoría para las compañías extranjeras, minoría para el Estado. Cuando llega Chávez invierte eso, dice no, tiene que ser mayoría del Estado y minoría de las compañías extranjeras. Algunas no lo aceptaron, unas negociaron, otras no lo aceptaron. Y entonces Chávez nacionaliza esas compañías. Hubo 2 fundamentalmente, ConocoPhillips y ExxonMobil, que fueron a arbitraje. ConocoPhillips reclamaba un pago de $22 mil millones. Una cifra importante. Sí, pero no solamente por las propiedades, sino por
las ganancias futuras fueron arbitrajes en Estados Unidos. El arbitraje que le reconoció a ConocoPhillips, 2040. La décima parte. La décima parte. Y a ExxonMobil, que también reclamó, le reconoció 1.600 millones, que en una reclamación, una apelación, se quedaron finalmente 985 millones. Aquí es difícil ahora llegar a cuál es la situación real, porque en la misma Internet hay ambigüedad. Hay datos que te dicen que Venezuela empezó a pagar con petróleo, hay otros que dicen que está pendiente el pago. Hay unos datos de que el Banco Mundial, la agencia del Banco Mundial que tiene que ver con los arbitrajes, le autorizó a ConocoPhillips 5.000 millones. Pero evidentemente algo está pendiente de ese pago. Ahora, si no se ha pagado, Estados Unidos, las compañías norteamericanas tienen el derecho a reclamar el pago. Y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, tiene el derecho a proteger a sus compañías. De eso no hay duda. Pero no son propietarios de la tierra. En el sistema legal latinoamericano, la tierra pertenece a los gobiernos, es un patrimonio nacional. Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional de Trump, se salió el otro día con una novedad de que el petróleo venezolano le pertenece a Estados Unidos porque Estados Unidos inició la explotación del petróleo. Bueno, pues entonces que el gobierno dominicano se cuide, porque si viene la compañía norteamericana a producir aquí la tierra rara, las tierras raras y el subsuelo le va a pertenecer a Estados Unidos. Eso son locuras que no tienen asidero legal en lo más mínimo. Pero estamos viviendo en un mundo que así es como se sostiene, lamentablemente. Con ese precedente, doctor, ¿sería posible que China invada Taiwán? China no va a invadir a Taiwán por esta. Ha surgido eso como broma, que ahora Rusia podría mandar un comando y secuestrar a Zelensky, China podría coger y secuestrar al presidente. China, cuando en el año 2011 ganó las elecciones el partido actual que está en el gobierno en Taiwán, que es pro-independentista y estaban amenazando con proclamar la independencia, China aprobó una ley y ella se rige por esa ley. ¿Qué estableció esa ley? Con toda claridad dice que en caso de que Taiwán pretenda oficializar el desgajamiento de China, China tendría derecho a interrumpir por cualquier medio, incluyendo la fuerza militar, ese intento de independencia. ¿Para qué fue esa ley? Para que quedase claro de que ellos tenían la obligación de intervenir si se producía esa situación. Yo creo que siempre se ha hablado mucho de la paciencia asiática y la paciencia china. Yo creo que ellos están explotando esa paciencia, porque hay cambios importantes en Taiwán, que al parecer para algunos les resulta imperceptible. Pero en las últimas elecciones, en que salió electo el actual presidente, que era el vicepresidente, que es el partido pro-independentista, hubo un cambio radical en esas elecciones. En esas elecciones, él ganó con el 40%, porque el partido Kuomintang, el partido que creó Taiwán, es partidario de conversar con China y ha tenido conversaciones con China. El Partido Popular, que después se creó también es partidario de conversar con China. Y esos dos partidos cogieron el 60%. Pero además el partido de gobierno perdió la mayoría en el Parlamento. No es posible proclamar la independencia sin la aprobación legal del Parlamento. Por lo tanto, realmente se ha producido o se está produciendo en Taiwán un reacondicionamiento de la opinión del público, que está viendo que constantemente el país vive bajo la amenaza de una guerra. Porque si a este señor se le ocurre, pensando que Estados Unidos y ahora Japón le van a dar apoyo y proclaman la independencia, China va a intervenir. Inicialmente no va a bombardear Taiwán, ni mucho menos, lo va a bloquear completamente. Y ha demostrado que tiene capacidad para ello. Cuando Nancy Pelosi fue para China,
fue para Taiwán. Evidentemente China temió que fuese una maniobra para proclamar la independencia. ¿Por qué? Porque Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, o el presidente de la Cámara en cualquier momento, es la tercera persona en poder en Estados Unidos. Si el presidente y el vicepresidente mueren, el presidente de la Cámara pasa a ocupar la presidencia. Constitucionalmente es así. Pero además, cuando Nixon renuncia, cuando Nixon hace que su vicepresidente renuncie y se eche toda la culpa, el presidente de la Cámara, Gerald Ford, pasó a vicepresidente. Cuando Nixon también renuncia, Gerald Ford pasa a presidente. Como ya el presidente de la Cámara no era el producto del estatus, Gerald Ford propone a Nelson Rockefeller y la Cámara aprueba a Nelson Rockefeller. China parece que temió que la presencia de Nancy Pelosi era un mensaje. Era quizás para aprovechar la proclamación de la independencia. Y en cuestión de 24 horas tenía rodeado a Taiwán. Y ahora lo volvió a hacer. Pero es que estar diciendo que China tiene que esperar hasta el 2027, 2028 para tener poder para enfrentarse a Taiwán. Por Dios, hasta sombrerazo. Taiwán tiene fortaleza porque Estados Unidos le suministra constantemente armas, pero no se puede. Pero además el principal productor de chips a nivel mundial. Exactamente. Pero no se puede enfrentar a China militarmente. No puede resistirlo. Puede defenderse, puede hacerle daño a China, pero no puede derrotar a China. Pero China se ha manifestado con paciencia, sabiendo de que más temprano que tarde Taiwán no puede resistir esto. Pero además está el ejemplo de Hong Kong y de Macao, que fueron colonias de Gran Bretaña y de Portugal y pasaron a la soberanía china. China no ha intervenido directamente en ello. Se ha tenido al planteamiento... Sí, hay una cierta autonomía. Sí, una importante autonomía. Por ejemplo, en las Olimpiadas, Hong Kong y Macao participan con delegación propia. Las estadísticas de China, que son económicas, que son impresionantes, no incluyen a Hong Kong, que tiene una economía muy fuerte. Bien, porque se manifiesta con él. En Hong Kong hay varios partidos políticos de derecha, que no lo hay en China. China ha dicho inclusive que si Taiwán acepta a reconocer que son parte de China, ni un soldado chino pisaría Taiwán, o sea que respetaría sus fuerzas armadas. Pero hay una realidad, el mundo va en una dirección y eso no se va a detener. Solamente hay 11 países que reconocen a Taiwán. Bueno, hay quien te diría 12, porque está el Vaticano, pero geopolíticamente no es nada. Bien, ¿cuáles son los dos países más importantes que reconocen a Taiwán por su peso? Guatemala y Paraguay. 3 islas del Caribe, Haití, Belice y en el Pacífico, y una en África, la más chiquita de África. Entonces, si no se han incorporado otros, es porque tienen miedo a la amenaza de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, si tú miras ahora mismo en el Caribe, el apoyo que China le ha dado a Jamaica, Guyana, Barbados, Antigua y Barbuda, es para que las otras 3 islitas digan, espérate, el poder está en China, las posibilidades de desarrollo están en China, pero no se atreven a hacerlo. ¿Hemos desaprovechado nosotros las relaciones con China? La estamos desaprovechando. Lo que estamos haciendo con China es mínimo comparado con el potencial que realmente tiene. Mucho se habla de que China quería Manzanillo. Bueno, China nunca se ha pronunciado como Manzanillo. Quizás yo sea el culpable de que se diga eso, porque cuando se establecieron las relaciones con China, la Cancillería organizó un seminario sobre las relaciones con China, donde estuvo la embajada, vinieron funcionarios chinos, y yo presenté un proyecto que yo había elaborado cuando estuve de jefe de la comisión de la Comisión de Seguridad y Desarrollo Portuario, una comisión presidencial, que yo planteaba de que Manzanillo es el mejor puerto natural de República Dominicana, de aguas profundas y demás. Y yo decía que República Dominicana podía convertirse en un hub logístico comercial del Caribe. El Caribe está compuesto por pequeños estados
es la mayor concentración de pequeños estados del mundo. El comercio para ellos resulta realmente muy duro, porque una islita de esa no llena la bodega de un barco. Por lo tanto, un barco grande llega allí, el flete no es suficiente, pero tiene que pagarlo. Sí, y yo decía, ok, si se establece un sistema de barcos de pequeños, que hicieran un trabajo recogiendo las exportaciones de todas esas islas, la traen a la costa sur dominicana, Caucedo, Jaina, que ahora es eficiente, y de ahí se lleva al norte, a Manzanillo, y de ahí sale hacia Estados Unidos y hacia Europa, ya en barcos más grandes. Para esos países es ventajoso, para la República Dominicana sería un logro extraordinario. Las importaciones igual, llegarían en grandes barcos a Manzanillo, se descargan ahí, se traen al sur, en el sur en pequeños barcos se lleva a las islas. Pero eso para la República Dominicana tendría un impacto tremendo. Yo presenté eso en Cancillería cuando se hizo el seminario. Los chinos me invitaron a China en un seminario que ellos tenían y yo presenté eso. Pero yo nunca he oído a China decir que le interesaba Manzanillo. ¿Bien? Pero realmente aquí se habla mucho de que si China quería Manzanillo. El gobierno dominicano tiene todo el derecho a decidir en qué áreas, en qué sectores puede permitir la presencia de firmas extranjeras. Eso es una prerrogativa del gobierno, de cualquier gobierno. Ahora hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y verdaderamente las relaciones entre China y República Dominicana, a pesar de las fricciones que a veces surgen con el empresariado, son buenas. Y el empresariado dominicano importa casi 5.000 millones de dólares desde China, lo cual es una cosa importante. Pero también el sector exportador dominicano está exportando unos 500 millones de dólares a China. ¿Que hay un desbalance? Claro que hay un desbalance, como lo hay con Estados Unidos, como lo hay con Europa, porque un país pequeño, de los llamados ahora en vías de desarrollo o sur global, no puede aspirar a tener una relación comercial equilibrada con una gran potencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? Que desde el punto de vista de balanza de pago, y en esto tú Ramón, sabes mucho, gracias, hay un equilibrio por el problema de la inversión extranjera y la remesa y el turismo. Pero con China hay un potencial turístico extraordinario. Para la República Dominicana debiera hacer el énfasis en turismo. Hay quien dice, no, que está muy lejos, pero van a Cuba. Exacto. Y ahora hay una línea aérea directa, la más larga del mundo, China-Buenos Aires. Están yendo. Que te dicen también, no, pero es que a los chinos no les interesa sol y playa. Les atrae más historia y cultura. Pero a las islas que circundan y los países que circundan a China, va el 30% del turismo chino y es a sol y playa. Pero si lo que quieren es cultura e historia, este país tiene mucho que ofrecerle. Mucho que ofrecerle. Pero no estamos aprovechando eso. No lo estamos aprovechando. Y ahí nos enredamos en cuestiones que afectan la economía del país. La afectan en el sentido de que limitan sus posibilidades. Aquí perfectamente, por las características de la República Dominicana, su ubicación geográfica, los acuerdos comerciales que tiene con 50 grandes economías, pudiera ser un gran polo de atracción para las empresas chinas, sin duda. Pero hay que llegar a un punto donde casi todos los países de América Latina han llegado. Un acuerdo de protección de inversiones. Lógico. Vamos a una breve pausa, doctor Klinger, porque nos quedan muchos temas todavía en la segunda parte. Volvemos, amable televidente, en unos minutos. Quédense con nosotros. Continuamos con el doctor en economía, Eduardo Klinger. Uno quisiera hablar de economía con él, pero es que el tema geopolítico es demasiado impactante. Y retomamos Venezuela, doctor. ¿Cómo usted visualiza esa transición, como lo ha planteado el gobierno norteamericano? Bueno, yo no veo todavía ninguna transición. ¿Por qué? La vicepresidenta asumió la presidencia. Los ejes del poder en Venezuela están intactos. Siempre la prensa norteamericana decía que el gran poder era Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está ahí. Y el ministro de Defensa,
que es uno de los incondicionales del chavismo, Padrino López, está ahí. Por lo tanto, transición no ha habido. Que se espera que haya una transición, sí. Pero Trump acaba de descalificar a la oposición conocida de Venezuela. Acaba de decir que Corina Machado no es respetada en Venezuela. Y yo creo de que en cierta forma él tiene razón. Tú decías al inicio del programa el problema de la represión, pero la oposición llamó muchas veces a manifestaciones, y fueron manifestaciones multimillonarias. Y no hay una represión que pueda controlar a millones de personas en la calle. ¿Pero qué tiempo hace que la oposición no llama a manifestarse? Porque la oposición se fue del país, sí. Buscó la comodidad, entonces perdió legitimidad. Una huelga general sostenida en Caracas habría que ver qué consecuencia habría tenido, pero no tuvieron poder de convocatoria para eso. Esas son realidades. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Yo creo que hay que ver, hay que dejar que pasen unos días, porque Trump está diciendo una cosa, Marco Rubio está diciendo otra, pero en el terreno hay otra situación. ¿Podría ser un atolladero para Trump, lo de Venezuela? Pudiera ser un atolladero, pero además, ¿qué ocurre? No es lo mismo que el Trump estuviera diciendo que el despliegue era para combatir el narcotráfico y para controlar el petróleo ilegal, los barcos sancionados. Aunque todo el mundo decía que lo que se buscaba era el cambio de régimen. Él capturó a Maduro, pero el régimen lo ha dejado, como para demostrar que no era un cambio de régimen lo que buscaba, que es lo que le interesaba de otra cosa, porque Trump es esencialmente negociador, empresario. Pero ya ahora decir que busca el control del país es un poco más complicado, sumamente más complicado. Decir que Cecilia, la presidenta encargada, no hace lo que él quiere, le va a costar más caro que lo que le costó a Maduro, ¿qué significa? ¿La va a matar? Entonces hay límites de actuación. Estados Unidos no tiene ya el poder que tenía a nivel mundial. Lo está teniendo a través de la fuerza y la amenaza, pero eso no es muy sostenible. Hay quien dice, no, que se le está permitiendo a Trump. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Una guerra. Y nadie quiere una guerra, porque sería costosa para todo el mundo. Ahora el barco ruso que interviene, ¿cuál es la alternativa para Rusia? Ir a una guerra. ¿Cuál es la alternativa para China? Con el petróleo, ir a una guerra, pero una guerra sería costoso para todo el mundo. Ahora, lo que es evidente es que Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía antes, por mucho que le duele a algunos que quieren ver el mundo a través de los ojos de Estados Unidos. Estados Unidos es y siempre va a ser, con Trump o sin Trump, una gran potencia. Pero ya no la potencia dominante. Ya no es la potencia. Y China nunca va a tener el poder hegemónico que tuvo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿por qué Estados Unidos ya no tiene el poder hegemónico que tenía? Porque apareció China con una potencia económica extraordinaria y Rusia que ha demostrado una potencia militar tremenda. Pero Estados Unidos no va a desaparecer, ni va a ser menos fuerte. Va a seguir siendo una gran economía y un gran poder militar. Por lo tanto, no va a haber un poder hegemónico en el mundo, que es lo que algunos temen. China no va a tener un poder hegemónico en el mundo, ni lo pretende. Ahora, Estados Unidos, como muchos dicen, Jeffrey Sachs, un gran analista norteamericano, también economista, él lo señala, que el poder norteamericano ha declinado. Y esta es la reacción, la situación por la cual Trump ha reaccionado de esta manera, porque ve que se ha debilitado el poder económico, el poder general de Estados Unidos. Ahora dice, este hemisferio es nuestro. Bueno, y si a China se le ocurre decir, bueno, pues entonces este es mío. Serían zonas de influencia. Doctor, el año pasado, que la economía dominicana fue muy mal, a pesar de que el Banco Central decía que el sector externo había tenido récord, ingresos de divisas, pero siempre ponía la coletilla de que la incertidumbre mundial. Claro. No hay más incertidumbre ahora en este año. Por supuesto que hay mucha más incertidumbre. Mucho mayor. Yo publiqué en una ocasión un artículo que decía la incertidumbre, el gran enemigo de la economía. Porque mientras que hay incertidumbre, las inversiones caen, el consumo cae, y el consumo es
el factor económico fundamental del desarrollo de Estados Unidos. Y es el segundo también, junto a las exportaciones de China. La incertidumbre es una gran amenaza para la economía. Y hay más incertidumbre ahora que nunca antes. Bueno, sí, República Dominicana creció 2.2 o 2.3. A otros dicen que puede ser que haya llegado a 2.3. Pero está en el vórtice de una gran incertidumbre. Pero Europa, mira, lo más frustrante que yo estoy viendo en el mundo de hoy es la mediocridad de la mayor parte de la dirigencia europea. El liderazgo europeo, exactamente. Es realmente mediocre, una mentalidad infantil totalmente. No, una tregua en Ucrania, pero la tregua que ellos quieren es para, durante esa tregua, armar a Ucrania, reforzarla. Públicamente lo dice. Por eso Rusia dice, no va a haber tregua sin paz definitiva. Pero además, ¿quiénes son los culpables de esa guerra? Son ellos. Ellos violaron los acuerdos de Minsk, que era lo que Putin exigía que se cumplieran los acuerdos de Minsk. Pero además, llevan 19 paquetes de sanciones a Rusia. Que no han dado resultados. En 2024, Rusia creció 4.3 y ningún europeo llegó a 2, porque son lo que yo he llamado sanciones boomerang, porque le ha hecho más daño a ellos. Porque les encareció la energía. Claro. El secretario del Tesoro de Estados Unidos decía el otro día, con mucha razón, cuando tú ves que 19 paquetes de sanciones no te han dado resultados, piensa que estás equivocado. Y es verdad, 19 paquetes de sanciones, y Rusia crece más que ellos. Entonces tienen que buscar una solución negociada. Ellos no quieren la paz ellos sueñan con la victoria de Ucrania. Yo no sé. La salida es que Ucrania tiene que ceder territorio. No hay alternativa, tiene que ceder territorio. Pero entonces en esas negociaciones de paz, ellos buscan cómo complicar la cosa. Con esto de decir que van a desplegar tropas allí, ya crean un serio problema. Pero decir que 600.000 hombres, que fue la propuesta de Trump, que Ucrania podría tener un ejército de 600.000 hombres, ellos no lo aceptan. Dice que tiene que ser 800.000. Pero Alemania, la principal potencia militar en Europa, tiene 200.000 y tiene casi 3 veces la población que tiene Ucrania. Francia tiene casi la misma extensión territorial que Ucrania. Tiene el doble de la población de Ucrania y tiene un ejército de 200.000 también. Entonces, ¿cómo 600.000 no van a ser suficientes para Ucrania? O 800.000 para que además Rusia se siga sintiendo amenazada. Pero además para dificultar los acuerdos de paz. Cuando comenzó la invasión, que van a cumplirse 4 años, de Rusia a Ucrania, Ucrania empezó a negociar. Se reunieron 3 veces en Bielorrusia. Eso es público, eso está en internet. Pero Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, dijo públicamente, tú lo puedes buscar, tú pones en internet, propuesta de Johnson a Ucrania para que no negocie. Y ahí está, le dijo a Zelensky, no negocie con Rusia. Y Biden estuvo de acuerdo, porque ellos en su mediocridad han pensado, y quizás todavía sigan pensando, que pueden acabar con Rusia. Ellos quieren fragmentar a Rusia. Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Tiene sus misiles desplegados en esa gran extensión. Por lo tanto, es imposible darle un primer golpe demoledor a Rusia. En cualquier variable es imposible. Y además tiene mucho petróleo. Petróleo, gas, uranio. Estados Unidos nunca ha parado la compra de uranio a Rusia. En esta crisis con Ucrania, nunca ha parado la compra de uranio a Rusia. Y los mismos europeos siguen comprando petróleo y gas. Pero además, mira, las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, que tienen un sentimiento antirruso visceral, hace como 4 meses se desconectaron de la electricidad rusa y proclamaron, somos más libres ahora, nos independizamos de Rusia. Pero a la semana el precio de la electricidad se había multiplicado por 5. Doctor, qué pena no tener más tiempo, porque definitivamente sus entrevistas son una cátedra. Muchas gracias, muchas gracias. De geopolítica mundial. Espero tenerlo muy pronto. Cómo no, con mucho gusto. Para mí siempre realmente me es muy placentero tener este encuentro con ustedes, porque
aquí en este canal hay periodistas realmente de muy buen nivel. Muchísimas gracias, doctor. Amables televidentes, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos mañana, que semana que se fue rápido. Ya mañana es viernes. Un abrazo para todos.